poder conversar un poco sobre este nuevo reto que se tiene, ¿no? Ya al momento de habernos elegido, ahora viene el siguiente paso, que es cómo vamos a poder adaptarnos rápidamente a los desafíos que tiene la ciudad y que son muy difíciles de tomar de un día al otro, después de un abandono de tantos años y de todos los conflictos que tuvimos en el tema de alcaldía. Yo digo, a Pavel Muñoz, al equipo, a los concejales, les tocará hacer un recuento de los daños primero para ver cómo reciben la ciudad. Se supone que hay un proceso de transición ordenada, incluso que de alguna forma lo coordina, y una metodología que tiene la Organización de Naciones Unidas, el PNUD, pero no sé qué tan fácil o tan difícil va a ser esta transición. Bueno, nosotros esperamos que exista la voluntad de hacer una transición ordenada. Lo primero que se ha hecho es ya un contacto entre Pavel y el alcalde que está ahorita, Santiago Guarderas. Creo que hay la disponibilidad de hacerlo. Sin embargo, también algo que puede ser una parte positiva es que nosotros sí contamos con un proyecto. Es un plan, y además no es algo que simplemente está hecho para resolver problemas inmediatos, sino que es pensando en una agenda y cómo se puede desarrollar la ciudad después de tantos años que no se ha pensado en un proyecto a largo plazo. Entonces, creo que por ese lado hay claridad. Lo que hace falta es que todas las instituciones estén al día, que puedan dar una rendición clara de las cuentas y que puedan ya unirse con el equipo, ir haciendo esta transición. Es verdad, hay una metodología, pero sobre todo lo que se necesita es mucha transparencia en lo que está sucediendo realmente. Pero hay una conciencia de que la ciudadanía tiene urgencias, más allá del plan de ciudad que se pueda plantear, tiene urgencias, como el mismo tema del tráfico, que el día de hoy impidió incluso que llegue Denise pronto, que llegue Fer, porque se ha vuelto muy complicado moverse en la ciudad, y hay urgencias que la gente quizá en un mes, en 2 meses va a reclamar y va a decir la ciudadanía, ya, quiero ver resultados. ¿Cómo manejar también esas expectativas de la ciudadanía? Bueno, mira, ahí es importante también conversar con la ciudadanía sobre cómo podemos todos como actores aportar también para estas soluciones, porque obviamente la política pública puede darte unas líneas, pero sí hace falta que todos los actores comprendamos también que somos parte del problema. Entonces, si nosotros estamos decididos a mejorar la situación de la congestión vehicular, tenemos también que ver cómo podemos utilizar otros medios para desplazarnos. Estamos claros que el vehículo particular es el que genera la mayor congestión. Entonces, a lo mejor también habrá que en esta transición ir conversando con la ciudadanía sobre cómo podemos ya adaptarnos a utilizar, aunque sea un día, el transporte público. O sea, te digo, en ese sentido, es una responsabilidad de todos ir pensando en cómo mejorar la situación. El tema del transporte es uno de los fundamentales, pensando también en el metro de Quito, estos temas que ya los hemos analizado precisamente con Fernanda Guillén. Ella es economista, pero además fue electa también concejal alterna en estas últimas elecciones del 5 de febrero, y ese compromiso me imagino que es mucho mayor, aun cuando antes ya tenías un compromiso de pensar la ciudad. Sí, por supuesto. Mira, ahora lo que nosotros queremos es sobre todo darle el rol principal que tiene el concejal, que es fiscalizar y hacer que se cumpla la normativa. Pero hay un rol importantísimo también que tienen los concejales, que es pensar en cómo promover el desarrollo de la ciudad. Entonces ahí lo que los concejales necesitan es entender bien los proyectos y ayudar a que se desarrollen. Muchas veces están pensando en solo fiscalizar, hacer el seguimiento de qué. O sea, lo que primero hay que entender es cómo es un proyecto de una ciudad, a cuántos años y cuáles son las metas que esperamos alcanzar. Entonces, esa es la parte que yo la veo dura, que tenemos que llegar a una conciliación. Si bien es cierto, hemos ganado, Pavel ganó con un 25%, nosotros como concejales tenemos más o menos un 30% de ganancia. Hay una parte que tenemos que convencer y que tenemos que aliarnos entre todos. Entonces, lo interesante de esta transición será también poder conversar entre los concejales electos, hablar de los proyectos, conciliarlos a todos, y luego de eso también hablar con las personas que están a cargo de las empresas, quienes pueden ser los funcionarios, que entiendan también este proyecto, y los ciudadanos, que ayuden a cumplir, que se estudie, que se conozca, que se eduque a la ciudadanía. O sea, es un reto muy grande porque esto no se ha hecho. Hay que recuperar. Las empresas públicas del municipio, ¿en qué estado están? ¿Conocen ustedes? ¿Han tenido ya acceso a información para esta transición? Sí, o sea, precisamente eso es lo que estamos ahorita solicitando, que puedan dar unos informes sobre la situación, que cuenten además cuáles son los problemas, las trabas, que veamos por qué en muchos casos el servicio no es de calidad,
porque hay muchos retrasos en trámites, por ejemplo, entonces ahí hay que encontrar dónde están las trabas y también modernizar un poco al municipio, ¿no? O sea, tú casi siempre cuando tienes algún trámite con el municipio, aunque sea pagar el estacionamiento, hay tremendas colas, son cosas que se hacen muy artesanalmente, cuando la tecnología ya podría estar de la mano en todo esto. Entonces, esas son las cosas que hace falta conversar, analizar con los funcionarios. Yo creo que ellos, que son los que viven el día a día, también tendrán un aporte importante que hacer a la mejora. Entonces, esa es la transición. Ojalá nos alcancen estos 3 meses para conocer al máximo y llegar ya el primer día con unas soluciones, pero también somos sensatos y sabemos que después de todos estos problemas no va a ser una cosa de 100 horas o de 100 días como a veces se ofrece, sino que realmente tendrán que pasar algunos meses en los que iremos viendo mejoras. Y bueno, que la ciudadanía también esté pendiente. ¿Cómo se va a mantener el contacto precisamente con esas demandas ciudadanas? Porque si hay algo que se acaba luego del romance de la campaña electoral, es el contacto con la ciudadanía. ¿Qué hacer para que tengan ustedes de primera mano ese conocimiento de las vivencias de los ciudadanos? Bueno, mira, durante todo el recorrido de campaña que uno se acerca, como tú dices, ¿no? Ese romance de conocer a todas las personas y de poder hablar, ya fuimos detectando algunos de los mecanismos que se pueden dar, herramientas para que la participación ciudadana realmente funcione. Eso va a través de las dirigencias, de la organización de los barrios y también dar herramientas tecnológicas. Creo que eso es algo que nos falta muchísimo, donde la gente pueda realmente calificar lo que está sucediendo en todos los aspectos. Entonces, eso es una de las propuestas fuertes que tenemos, la innovación que tiene que tener el municipio. Y a través de eso podremos comunicarnos más fácilmente, porque sería muy difícil todos los días tener reuniones con todos los dirigentes que se ha tenido. O sea, hay muchas cosas también en las que tendremos que sentarnos a trabajar, pero la idea es no perder ese contacto y que sigamos retroalimentando lo que ya detectamos. El municipio es sumamente grande, yo acá nada más reviso, bueno, aparte de las administraciones zonales, no sé ahí si es que se ha analizado cómo fortalecerlas, las empresas metropolitanas, que está la empresa de agua, Emaceo, la de gestión de residuos sólidos, hábitat y vivienda, logística para la seguridad, Metro Quito, movilidad y obras públicas, Quito Turismo, rastro, servicios aeroportuarios, transporte de pasajeros. Estas empresas están también alejadas de la ciudadanía, hay que decirlo, y la ciudadanía quizá muchas veces no conoce para qué sirven o cómo acceder a cada una de ellas. Quizá uno piensa en el agua potable porque tiene que pagar el agua todos los meses, o piensa, no sé, en Emaceo porque te recogen la basura, pero hay otras empresas de las que no tienes total certeza de lo que hacen, y la ciudadanía también necesita esa rendición de cuentas. ¿Cómo organizar estas empresas? ¿Qué mejorar en las administraciones zonales? Porque, por ejemplo, durante la campaña surgió por ahí esto de que Calderón podría ser una posibilidad de que pueda incluso separarse del Distrito Metropolitano de Quito, y la argumentación es que la gente ve muy lento el trámite que tiene que realizar con el municipio. Sí, verás, precisamente algo que se necesita meter con fuerza es que la gente conozca la trazabilidad de todos sus procesos. En cualquiera de los trámites o cualquiera de los servicios que tú necesites, tienes que poder saber cuándo inició, cómo sigue y cuándo llega a su fin, y debería ser más ágil. Entonces, ahí, como te decía, la tecnología va muy de la mano. Pero el otro tema también es que tenemos nosotros que pensar en que los funcionarios que tenemos actualmente, puede parecer que está muy obeso el municipio, pero si es que tenemos otros horarios, que es algo que también habíamos propuesto, puede la gente acceder mucho más fácil a todos los servicios, porque sí pasan cosas como que un policía metropolitano trabaja horarios de oficina, y cuando tenemos las mayores necesidades de control en la seguridad o en el tránsito, no son precisamente los horarios de oficina. Entonces tenemos que pensar que estas personas están hechas para servir a la ciudadanía. Entonces tenemos que darles también más franjas de trabajo para que pueda la ciudadanía realmente estar atendida, y también darles, como te decía, las herramientas para que los ciudadanos puedan opinar y decir qué es lo que está haciendo falta mejorar. Capacitación a los funcionarios, quizá el poder de entrada conectarse con los funcionarios del municipio de Quito. Entiendo que tampoco será nada fácil, porque ellos están acostumbrados a un proceso, a una dinámica diferente de la que tiene pensada y está propuesta en el plan de Pavel Muñoz.
Sí, totalmente. O sea, lo que hace falta también es mucha educación para todos, ¿no? Los funcionarios obviamente tienen que tener mayores capacitaciones. Hay muchas ocasiones en las que no es porque no quieran cumplir bien con su trabajo, sino a lo mejor no se dan cuenta realmente cuál es el rol, la meta que tiene la institución, que tampoco han tenido mucho las instituciones. Entonces, toda esa planificación es la que nosotros sí tenemos la capacidad de generar ahora para la ciudad. Ahora acá nos dicen, el Departamento de Avalúos y Catastros del municipio de Quito es una mafia, así se expresa la ciudadanía, eso es lo que piensan sobre las instituciones públicas. Por acá también nos dicen, bueno, definitivamente Pavel será mejor que Rodas, Yunda o Guardera, alcaldías nefastas, es lo que dice Mario Venegas. Digamos, hay una expectativa muy alta, pero también hay gente que dice nada puede ser peor de lo que ya pasó, y no sé ahí, después de la pandemia, después de todo lo que ha ocurrido, y con una economía también muy mermada de los ciudadanos y ciudadanas, ¿cuál va a ser la prioridad también? Yo le escuchaba, y esta propuesta de las ciudades, que además cuiden a los ciudadanos, a los habitantes, me parecía muy importante, porque necesitamos, lo que decía también Wilson, en muchas oportunidades, recomponer el tejido social, y ayer veía que Pavel estuvo incluso en reuniones con otras alcaldías del mundo que ya han logrado realmente poner en práctica todas estas medidas. Mira, es ideal conocer precisamente cuáles son unos modelos para adaptar a nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que le hace falta a la ciudad? Volverse otra vez una ciudad más de comunidad, más cercana. Nosotros desde la pandemia nos acostumbramos a estar un poco alejados, teníamos miedo de vernos entre nosotros por el contagio. Y creo que eso se nos quedó muy latente en nuestra personalidad, pero lo que tenemos que hacer es volver al barrio, volver a los espacios. Por ejemplo, a mí me parece fantástico lo que hacen las ligas barriales, porque reúnen a todo el barrio, a toda la comunidad, a las familias de ahí, y además empiezan a consumir lo que se produce dentro del barrio, se conocen entre ellos, se apoyan, se organizan para comités de seguridad. Entonces, esas son las cosas que tenemos que rescatar, que Quito ha perdido muchísimo. Ahora hay mucho individualismo, entonces esa parte hay que recomponer. Eso ayuda a la reactivación económica y además a mejorar la salud mental, que es otro de los grandes problemas que atravesamos. Y el tema de la economía de cuidados, ¿cómo se tiene pensado gestionar desde el municipio? Mira, nosotros le queremos dar mucha prioridad a que la ciudad sea una ciudad amigable para las mujeres y para las niñas. Entonces, a través de eso, lo que se piensa es que las mujeres tengan algunas ventajas, porque necesitan trabajar, en muchos casos son la cabeza de hogar, y ellas necesitan que se entienda que deben ser incentivadas. Ellas son las que llevan los valores, la educación a los hogares, y también son el sustento. Entonces tenemos que ayudar para que nuestra nueva sociedad se vaya desarrollando con toda la capacidad. Entonces por eso hay que apoyar mucho a las mujeres. ¿Cómo se va a coordinar también con el gobierno nacional? Eso quizá es una pregunta que tenemos, porque muchas de estas responsabilidades le tocan al gobierno. El tema de seguridad, por ejemplo, si bien hay unos compromisos urgentes de que el municipio invierta tiempo, recursos, planificación en temas de seguridad, también es una responsabilidad, y principalmente es una responsabilidad del gobierno nacional. Que estas exigencias no lleguen a ser un conflicto, ¿se puede? Sí, por supuesto. A ver, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que, claro, el rector en muchos aspectos, como pueden ser la salud o la seguridad, es del Estado central, pero no se puede desentender el municipio. Entonces hay que exigir, hay que presionar, y además nosotros tenemos que ser los que hacen la prevención en estos aspectos. Entonces, por ejemplo, en salud hay que dar la capacidad aquí para que hayan centros donde la gente va y se previene para enfermedades más complicadas. Si es que ya tiene que escalar a un hospital, bueno, son cosas que tendremos que gestionar para que sean eficientes, pero en todo caso el municipio también puede hacer muchas cosas para mejorar. Y en el tema de seguridad también, mucho se habla, por ejemplo, de que todo el mundo debería tener cámaras de seguridad, por todo lado cámaras de seguridad, ¿y eso para qué te sirve? O sea, lo preventivo sería que tú, cuando haces una alarma de auxilio, tengas una georreferenciación de dónde estás y te puedan ahí atender rápidamente, y evitar que tenga ya que intervenir un policía, luego fiscalías, y etcétera. O sea, esos son los roles que tiene que hacer mejor el municipio. Yo también he visto el tema de las cámaras súper curioso, ¿no? Porque sirven para después viralizar el hecho una vez que ya ocurrió, y no necesariamente para la prevención. Pero, por ejemplo, hace un rato escuchábamos un audio de una vecina del sector de la Magdalena, y nos decía, acá hay motorizados que tienen motos sin placas, por ejemplo, y eso no debería ocurrir. No hay control para el uso de las motos sin placas,
y están dejando grafitis en los medidores. Entonces, el temor de ellos es que después sea como una marca para que roben estas viviendas. Y nos dicen, ahí la policía tendría que hacer un trabajo de inteligencia, pero también el control de las motos sin placas, o sea, los vehículos en la ciudad. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar esto? Eso precisamente es lo que deberían estar haciendo varias instituciones, ¿no? O sea, aquí tenemos todo un cuerpo de control que sí tiene que evitar que se mueva una moto si no está bien identificada. Pero muchas veces tú ves que tal vez por no generar tráfico o algo, la gente deja nomás pasar y la gente deja pasar a las personas que no están bien identificadas, que pueden ser una amenaza. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar fuerte y decir, a ver, usted tiene que hacer cumplir la ley. Tiene que dejar el teléfono, que muchas veces les vemos a los agentes ocupados en cualquier otra cosa, y tiene que dedicarse a ser el observador. Y además el monitoreo de la ciudad también tiene que estar dentro ya de otros centros y tiene que desarrollarse de esa forma. Aquí no hay control de tráfico, no hay control y prevención de asaltos o de problemas que pueden generarse en algunos barrios. Yo veo muchas de estas cámaras de ojos de águila, no sé realmente qué hacen, si funcionan, si hay alguien detrás o solo es lo que tú dices para viralizar cuando ya se ha dado el hecho. Mira, es que uno ve mecanismos que no sabe si funciona. Por ejemplo, en los semáforos, hablando y pasando otros temas, hay un botoncito que se supone que es para los peatones, pero tú lo aplastas 5 veces y no funciona, entonces dices, ¿para qué está ahí, no? Y no sigue siendo una prioridad el peatón. Nos envían más mensajes, saludos a Fernanda, nos dicen la competencia de seguridad es del gobierno central, sin embargo eso no significa contribuir a la prevención de la inseguridad mediante el Consejo Metropolitano, que es lo que ha dicho Fernanda, no nos vamos a desentender del tema. Henry Gómez también nos dice, ojalá que pues realmente los funcionarios cambien de actitud. Yo fui al municipio por un trámite en el que mi madre de 85 años estaba obligada a ir, el titular estaba de vacaciones y el reemplazo estaba para cerrar a las 9 a.m. porque tenía que irse. ¿Qué tal? Nos dice. Es decir, hay cosas que no están funcionando. SC también nos dice, mi padre, una persona de la tercera edad, lleva más de 5 años con un trámite en el municipio, AMC Catastro, zona norte, y nada que le ayudan, siendo el problema ahí en el municipio es terrible. Estas cosas sí se pueden mejorar. Sí, fácilmente. Es un tema de voluntad. Realmente la tecnología nos da para poder interoperar entre todos los sistemas y saber dónde están los trámites. Esa es una de las cosas que primero se debería hacer y exigir a cada uno de los funcionarios que asuman nuevas competencias aquí en las instituciones, ¿no? O sea, dar un barrido, una limpieza total de trámites represados y mejorar la capacidad de responder, porque imagínate, una persona de la tercera edad no debería estar sufriendo por estos problemas, debería ser a quien más se le facilite la vida.